es nuestra última semana de clase. Mañana tenemos la última clase de este curso de química orgánica. Ya solamente nos restan ver los dos últimos tipos de reacciones dentro de los diversos grupos funcionales de la química orgánica. Hemos estudiado ya las reacciones por radicales libres, las reacciones de adición, las reacciones de eliminación, las reacciones de sustitución, y tuvimos que observar también las reacciones de rearreglo, que se van a dar cuando tenemos intermediarios carbocatiónicos o incluso cuando hay ciertas reacciones de radicales libres. Así como hemos visto que un radical o carbocatión inestable se puede rearreglar hacia otro más estable, de la misma manera podemos tener un rearreglo en cuanto a un radical. En la última clase terminamos de estudiar las reacciones de sustitución. Ahora vamos a comenzar con las reacciones de óxido-reducción. En esas reacciones vamos a tener dos procesos: la oxidación, que se refiere a la pérdida de electrones, y la reducción, que es exactamente el proceso contrario, la ganancia de electrones. Estaríamos hablando de la otra cara de la misma moneda. Ya hemos estudiado en química general que un proceso de oxidación involucra una pérdida de electrones, mientras que un proceso de reducción se refiere a una ganancia de electrones. Las reacciones de oxidación, ¿en qué grupos funcionales se van a dar? Se van a dar en los alquenos, alquinos, alcoholes primarios y secundarios, en aldehídos y cetonas. Y las reacciones de reducción se van a dar en un grupo, en una cantidad más amplia de compuestos orgánicos. Tenemos los grupos funcionales de alquenos, alquinos, aldehídos, cetonas, halogenuros de alquilo, nitrilos, ácidos carboxílicos, los derivados de ácidos carboxílicos, así como también a compuestos aromáticos, benceno y sus derivados. No tenemos tanto inconveniente con respecto a las reacciones de oxidación, porque son menos los grupos funcionales involucrados, pero en las reacciones de reducción tenemos una gama un poco mayor. Entonces vamos a comenzar a introducir ambos conceptos, puesto que pueden ir a la mano, pero posteriormente vamos a hacer la diferenciación más que entrar en mecanismos, porque son mecanismos ya descritos. En estas reacciones de oxidación se van a involucrar reacciones de eliminación. Entonces, más que hacer hincapié en los mecanismos, ahora lo que quiero que observen es el tipo de reactivos que se van a utilizar, porque dependiendo del agente oxidante o del agente reductor, vamos a obtener el producto deseado. Aquí muestro un esquema general que probablemente podría tal vez confundirlos en cuanto lo ven, pero vamos a centrarnos poco a poco. Primero tenemos a la izquierda este grupo funcional. Es un alcohol. ¿Quién activa su micrófono y me dice qué tipo de alcohol es? Así es, correcto. Luis Ángel, ¿verdad? Ok, ya son las últimas clases, hoy y mañana, así que es la última oportunidad de obtener un punto o más de uno. Permíteme un segundo, no alcanzo la pluma. Tengo aquí a la mano mis listas, pero me falta la pluma. Un alcohol primario. Este alcohol primario va a experimentar una reacción para generar el producto que se especifica a la derecha. Este es un aldehído. Bueno, para pasar de un alcohol a un aldehído, la reacción involucrada va a ser una reacción de oxidación.
¿Se puede revertir la reacción? Sí se puede revertir. Puedo pasar de un aldehído a un alcohol y el proceso que se va a experimentar sería de reducción. ¿Qué me está indicando este diagrama? La flecha que va del alcohol al aldehído. Está indicando las especies que participan. ¿Qué es lo que se necesita para llevar a cabo la conversión del grupo funcional alcohol primario hacia aldehído? Primeramente necesito una base. Esta base tiene una línea que me está denotando un par de electrones libres. Si vemos aquí arriba en el recuadro amarillo, la base, utilizando su par de electrones libres, puede abstraer un protón. ¿Qué es un protón? ¿Quién me explica qué es un protón? Sí, hablamos de las partículas subatómicas que componen al átomo. El protón se encuentra en el núcleo. Pero también dije, ajá, ¿te acuerdas cuántos electrones tiene el hidrógeno? ¿Es una partícula? Así es. Si el hidrógeno tiene un solo electrón nada más y perdiera su electrón, el único electrón que tiene, ¿con qué carga queda? Que tiene carga positiva. Exactamente, con carga positiva. Entonces, el hidrógeno que posee un solo electrón, si lo pierde va a quedar con carga positiva. Bueno, un hidrógeno con carga positiva es el único elemento que no tiene electrones, carece de electrones. Podríamos decir que es esa carga positiva que está en el interior del núcleo de un átomo. De ahí que al hidrógeno con carga positiva se le llame protón. Yadira correctamente dijo, bueno, es una partícula, sí es una partícula subatómica, pero para cuestiones de química orgánica, un protón es un hidrógeno que tiene carga positiva. En otras palabras, un hidrógeno que ha perdido su único electrón. Entonces, el hidrógeno sin su electrón en realidad me está representando una carga positiva aquí. Esa carga positiva se ve atraída por el par de electrones que tiene esta base. La base, ¿qué es lo que está realizando? Está atrayendo la carga positiva. El hidrógeno con carga positiva. A ver. Luis Ángel y Yadira. Aquí. Cabrera. Aquí. Si se les hiciera entonces la pregunta de examen, ¿qué es un protón? La respuesta correcta, puesto que estamos dentro del área de la química orgánica, sería un hidrógeno con carga positiva. Bueno, la base, con su par de electrones, va a atraer a ese hidrógeno con carga positiva. Entonces me va a quedar libre este par de electrones de enlace. ¿Qué hace este par de electrones de enlace? Entra entre carbono y oxígeno para generar un enlace doble, un enlace tipo pi. Ese enlace tipo pi lo estamos viendo aquí. Está formando ahora grupo funcional carbonilo. Pasó de un enlace sencillo carbono-oxígeno en alcohol a un enlace doble carbono-oxígeno en un aldehído. Este hidrógeno ya no está, se fue con la base. ¿Cuántos hidrógenos le quedan al carbono? Todavía le quedan 2 hidrógenos. Significa que para que yo pueda formar un doble enlace carbono-oxígeno y no generar un carbono pentavalente, un hidrógeno se tiene que ir. A diferencia del hidrógeno que está siendo abstraído por la base, que es un protón, este hidrógeno, ¿con qué carga se está yendo? ¿Alguien lo puede ver y me puede decir? ¿Se va como hidrógeno positivo o se va como hidrógeno negativo? ¿Por qué lo puedes ver así, Yadira? Exactamente, ¿sí? El hidrógeno se está yendo con los 2 electrones. ¿De dónde son esos 2 electrones? De este enlace, del enlace carbono-hidrógeno.
¿Sí? Un hidrógeno negativo. Exactamente. Entonces, el primer hidrógeno Porque es se tomado supone que por una nada más base, tiene pero este hidrógeno se va como un hidrógeno electrón y positivo, si se se va como va, está protón. por dos. Este hidrógeno se va como hidrógeno negativo. ¿Qué significa? Que se vaya como hidrógeno negativo, que se va a ir, pero se lleva el par de electrones de enlace. ¿Alguien se acuerda cómo se llama un hidrógeno con carga negativa? Es del carbono que tiene ahí. Es donde se está uniendo. De ahí viene el electrón con el que se va a ir. Hidrógeno con carga positiva dijimos que se llama protón. Hidrógeno. Sí, pero ¿qué nombre recibe cuando ese anión se refiere a un hidrógeno? Hidrógeno aniónico, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo? No, tiene otro nombre. Hidrógeno con carga positiva es un catión, pero recibe el nombre de protón. Hidrógeno con carga negativa es un anión, pero ¿qué nombre recibe? A ver aquí en el chat si alguien tiene la respuesta. No. No, no es esa la respuesta. El anión, ¿no? El hidrógeno de por sí... ¿Sí, escucho? No, tampoco. Neutrón es una partícula que no tiene carga. De ahí que tenga el nombre de neutrón, porque carece de carga, es neutro. Hidrógeno posee un solo electrón, el que estaba compartiendo con el carbono, pero le está quitando también el electrón al carbono. Al quitarle el electrón al carbono me queda hidrógeno con carga negativa. Todo hidrógeno con carga negativa recibe el nombre de hidruro. Entonces, un hidrógeno con carga positiva se llama protón. Un hidrógeno con carga negativa se llama hidruro. Bueno, entonces los hidrógenos que se pierden del alcohol es el hidrógeno del grupo funcional OH del alcohol. Ese se va a perder como protón. Se pierde un hidrógeno unido directamente al carbono en forma de hidruro. ¿Quién va a traer ese hidruro? Esta especie A. Entonces, ¿cómo se representa en esta flecha de reacción que va de izquierda a derecha? Me está indicando que entra una base y sale como base protonada. ¿Qué significa? Que tomó un hidrógeno de la molécula. Y aquí lo estamos viendo. La base tomó un hidrógeno de la molécula. En el segundo paso entra una especie que va a atraer a un hidruro. Y aquí lo estamos viendo. El hidruro se ve atraído por esta especie A. Entonces, este es el mecanismo concertado para pasar de un alcohol a un aldehído. Ahora, dijimos que es una reacción de oxidación. Podemos comprobarlo analizando el estado de oxidación del carbono en el alcohol y del carbono en el aldehído. Este es un alcohol primario. Bueno, aquí estoy ejemplificando el alcohol primario. ¿Qué estado de oxidación tiene el carbono en el alcohol primario? ¿Alguien puede decirme cuál es su estado de oxidación, si es que lo recuerdan? Habíamos dicho que los carbonos que estén unidos al carbono del grupo funcional que nos interesa no aportan ninguna carga. Tienen carga cero. Los hidrógenos unidos a carbono tienen carga de +1. También este hidrógeno tendría carga de +1 por estar unido al carbono del grupo funcional. Y el oxígeno tiene carga de -2, pero como está unido a un hidrógeno, todo el OH unido a carbono en realidad tendría carga de -1. ¿Qué carga debe de tener este carbono para que toda la molécula sea neutra? ¿Seguro, Luis Ángel? Ah, ajá, así es, menos. ¿Sí, Luis Ángel, te escucho? Exactamente. ¿Sí? Tendría que ser -1, porque +1 con -1 se elimina, pero me queda una carga positiva para neutralizar, entonces el carbono debería de tener estado de oxidación -1.
Ahora, ¿alguien me puede decir qué estado de oxidación tiene el carbono en un aldehído? +1. El carbono vecino al carbonilo aporta menos 0 cargas. +1. El hidrógeno unido al carbono, carga de Cero. +1. El oxígeno unido al carbono, ahora sí, como no está unido hacia hidrógeno, como es el caso del No, alcohol, ya hice mal mi respuesta. empieza como oxígeno doble enlace, su carga sería de -2. ¿Qué carga debe de tener este carbono para que la molécula sea neutra? +1, correcto. Entonces, estamos pasando de -1 a +1. En una recta numérica, el 1 está antes del 0. Está -1, 0 y después +1. ¿Estamos incrementando el estado de oxidación? Claro que sí. Si incrementamos el estado de oxidación, pues obviamente se está llevando a cabo una reacción de oxidación. Si disminuimos el estado de oxidación, en otras palabras, si reducimos ese estado de oxidación, ahora la reacción que se estaría llevando a cabo sería una reacción de reducción. ¿Cómo puedo comprobar entonces que se está llevando a cabo una reacción de oxidación o de reducción? Puedo calcular el estado de oxidación del carbono, como les acabo de mostrar, +1. y ver si incrementa en magnitud el estado de oxidación, es una reacción de oxidación. Si disminuye, pues es una reacción de reducción. Esa es una manera. La otra manera que tengo de distinguir una reacción de oxidación o de reducción es contar rápidamente el número de hidrógenos. En una reacción de reducción, incrementa el número de hidrógenos. En una reacción de oxidación, incrementa el número de oxígenos. Bueno, les acabo de decir que es una reacción de oxidación y deberíamos de ver que incrementara el número de oxígenos. ¿Pero cuántos oxígenos tiene el alcohol? 1. ¿Cuántos oxígenos tiene el aldehído? 1. Entonces, profe, como que esa reglita no funciona, porque tengo el mismo número de oxígenos en ambos casos. Ok, si no incrementa el número de oxígenos, tengo que ver que disminuya el número de hidrógenos para hablar de una reacción de oxidación. Entonces, vuelvo a repetir, en una reacción de oxidación, incrementa el número de oxígenos o disminuye el número de hidrógenos. En una reacción de reducción, incrementa el número de hidrógenos o disminuye el número de oxígenos. ¿Si estamos de acuerdo hasta ahí o vuelvo a repetirlo? Claro que sí. En una reacción de reducción, incrementa el número de hidrógenos y disminuye el número de oxígenos. Vuelvo a repetirlo. En una reacción de reducción, incrementa el número de hidrógenos o disminuye el número de oxígenos. Lo contrario es para una reacción de oxidación. Si estamos hablando de oxidación, tiene que incrementar el número de oxígenos o disminuir el número de hidrógenos. ¿Lo puedes repetir otra vez? ¿Sí es claro hasta este punto? Ok, entonces del alcohol al aldehído, ¿qué está disminuyendo? ¿Los hidrógenos o los oxígenos? Los hidrógenos. Si disminuye el número de hidrógenos, ¿qué tipo de reacción es? Así es, una reacción de oxidación. Ciertamente no incrementa el número de oxígenos, pero sí disminuye el número de hidrógenos. Entonces, comparando el alcohol primario con un aldehído, lo que podemos observar es que ha disminuido el número de hidrógenos. Si disminuye el número de hidrógenos, es una reacción de oxidación. Si lo que hubiera disminuido es el número de oxígenos, sería una reacción de reducción.
Ahora veamos, del aldehído al alcohol, ¿ha incrementado el número de oxígenos? Sí, ya. No. ¿Ha incrementado el número de hidrógenos? ¿Qué tipo de reacción es? De reducción. El hidrógeno. De alcohol a aldehído disminuye el número de hidrógenos, es oxidación. De aldehído a alcohol Oxidación. incrementa el número de hidrógenos, se trata de una reducción. Esta es la etapa o el mecanismo para la reacción inversa. Ahora nuevamente, lejos de empezar con una base, en la reacción de regreso se comienza con una fuente de hidruros. Esta fuente de hidruros que va a proveer un hidruro. ¿Y cómo lo sé? Porque entra como AH y sale como A. En el segundo paso, ¿qué entra? Entra un ácido y va a salir como una base. Un ácido es todo aquel que puede donar un protón. Una vez que lo dona, ahora se convierte en una base. Es exactamente el camino de regreso de la primera. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva o alguien está La anotando algo? reducción. Ok. ¿Alguien puede explicarme por qué la conversión del grupo funcional a aldehído a grupo funcional ácido carboxílico es una reacción de oxidación? Así es. En el aldehído tengo solamente un oxígeno, pero en el ácido carboxílico tengo dos oxígenos. ¿Naomi? Ok. Entonces, López Vicente. Llevas dos participaciones el día de hoy. Efectivamente, ¿cómo explico la reacción de oxidación? Pues de manera muy sencilla. Pasé de un oxígeno en el aldehído a dos oxígenos en el ácido carboxílico, que significa que está incrementando el número de oxígenos, por lo tanto es una reacción de oxidación. ¿Al número de hidrógenos le pasa algo? No. En el aldehído tengo 4 hidrógenos y en el ácido carboxílico también 4 hidrógenos. Pero no necesariamente tengo que ver en una reacción de oxidación que incremente el número de oxígenos y que además se reduzca el número de hidrógenos. No, con uno de los dos que yo observe es suficiente. En esta reacción, Porque del incrementan aldehído los al oxígenos. alcohol, ¿qué tipo de reacción es? ¿Y cómo es que puedo distinguirlo? Sí. Así es, reducción. ¿Y cómo la puedo distinguir? ¿Disminuye la cantidad de hidrógenos? No. ¿Cuántos hidrógenos tiene el aldehído? Exactamente. Así. Ajá. ¿Cuántos hidrógenos hay en el aldehído? No. 3 y 1. 4. ¿Y cuántos hidrógenos hay en este alcohol? No. No. Ni 2 ni 5. 6. ¿Sí? Hay 6. Exactamente. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Pasé de 4 hidrógenos a 6 hidrógenos, que incrementó la cantidad de hidrógenos. Es una reacción de reducción. Los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay en un aldehído? 2. ¿Cuántos hay en un alcohol? 1. En esta reacción en particular estamos observando las dos cosas, que incrementa el número de hidrógenos y que además disminuye el número de oxígenos. Pero no necesariamente pueden estar presentes las dos cosas. Para esta reacción en particular se trata de la conversión de un aldehído hacia un alcohol primario. Se está utilizando éter y un hidruro doble de litio y aluminio en un medio acuoso con pH ácido. Puedo distinguir entonces la reacción ya sea de oxidación o de reducción contando el número de oxígenos o contando el número de hidrógenos. O bien puedo calcular el estado de oxidación del carbono en el reactivo y posteriormente
calcular el estado de oxidación del carbono del grupo funcional en el producto y observar. Si incrementó en magnitud el número, estoy hablando de una oxidación. Si disminuye de magnitud, estoy hablando de una reducción. Reducción sería sinónimo de disminución. ¿Disminución en qué? Pues en el estado de oxidación. Aquí se muestra el ejemplo de este grupo funcional, es un alcohol primario. Cuando experimenta una reacción de oxidación, que se puede esquematizar en este momento que no estoy especificando ningún reactivo, como oxígeno entre corchetes, para señalar una reacción de oxidación. Estoy pasando de un alcohol primario a un aldehído. En el alcohol primario, el carbono del grupo funcional cuenta con 2 hidrógenos. Entonces, estamos eliminando los hidrógenos conforme hacemos una reacción de oxidación. Pero resulta que el alcohol primario, al tener 2 hidrógenos, puede experimentar 2 reacciones de oxidación. En la primera pierde un hidrógeno y se forma un aldehído. En la segunda pierde su último hidrógeno y ahora se genera un ácido carboxílico. Un ejemplo de esto es en las fiestas o en el viernes social, cuando se beben bebidas alcoholizadas. Este es el proceso metabólico que sigue en nuestro cuerpo el etanol, que es el único alcohol que se puede beber. Nunca le den alcohol a un chino, porque los chinos prácticamente no tienen la enzima que les ayuda a metabolizar el alcohol. Entonces ellos tardan muchísimo tiempo embriagados. En cambio los latinos, pues sí tenemos la facilidad de metabolizar el alcohol. Entre hombres y mujeres, los hombres metabolizan mucho más rápido el alcohol que las mujeres. ¿Hay excepciones? Claro que sí. Bueno, entonces, ¿en qué se va a transformar un alcohol primario? Se va a transformar en un aldehído. Un aldehído, cuando experimenta una reacción de oxidación, ¿en qué se transforma? En un ácido carboxílico. Siempre va a hacer este tipo de reacción cuando hablemos de la oxidación de un alcohol primario. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar un doble enlace carbono-oxígeno con el grupo funcional del alcohol. Si yo dibujo un doble enlace, pues obviamente le tengo que ir quitando hidrógenos al carbono original. Si voy a oxidar un aldehído, pues ya no le puedo dibujar otro doble enlace carbono-oxígeno al carbono del aldehído. ¿Pero qué puedo hacer? Agregarle un OH. Partimos de un alcohol primario que tenía un solo oxígeno y terminamos con un ácido carboxílico en donde ahora hay 2 oxígenos. Un alcohol primario entonces, al tener 2 hidrógenos que se van a comportar como protones, hidrógenos con carga positiva, en la posición alfa, alfa significa posición vecina al carbono que lleva el OH. Cuando tiene esos 2 hidrógenos, ese alcohol primario es susceptible de experimentar 2 oxidaciones consecutivas. La primera oxidación va a generar un aldehído. La siguiente oxidación va a generar un ácido carboxílico. Siempre. El camino de regreso del aldehído o de la acetona al alcohol correspondiente será la reacción de reducción. Dijimos que un alcohol primario, cuando se oxide, va a generar un aldehído. Bueno, este alcohol, ¿de qué tipo es? ¿Es primario o secundario? Secundario. ¿Quién respondió? Naomi, Brisa. Naomi. Sí, disculpen, les confundo la voz. Ya, López Vicente. Entonces, cuando se oxide un alcohol secundario, lo que va a generar es una acetona. ¿Por qué va a generar la acetona? Porque tiene que perder el hidrógeno. En el alcohol primario se genera el aldehído porque tiene 2 hidrógenos. Entonces, cuando pierde el primer hidrógeno, todavía conserva 1. De ahí que se transforme hacia aldehído. Pero la acetona nada más tenía un hidrógeno. En la primera oxidación lo va a perder. No le va a quedar ningún hidrógeno, como es el caso del aldehído. Entonces, cuando pierde su hidrógeno, al oxidarse, el alcohol secundario, cuando pierde su hidrógeno al oxidarse, va a generar una acetona.
La cetona al reducirse va a generar un alcohol secundario. El aldehído al reducirse va a generar un alcohol primario. A diferencia de los alcoholes primarios que pueden experimentar dos oxidaciones consecutivas, los alcoholes secundarios, como tienen un solo protón en la posición alfa al carbono que tiene el OH, solamente van a experimentar una sola reacción de oxidación. ¿Cuál es el producto de oxidación de los alcoholes secundarios? Una cetona. ¿Y un alcohol terciario? Pues un alcohol terciario no tiene hidrógenos. Como no tiene hidrógenos, no puede experimentar reacción de oxidación. ¿Sí? Por más que yo le ponga agentes oxidantes muy fuertes, nunca voy a lograr oxidar a un alcohol terciario. Bueno, aquí estoy mostrando un alcano que se puede oxidar para generar un alcohol. ¿Qué tipo de alcohol es este? ¿Quién me contesta? Ajá, este que estoy señalando, ¿qué tipo de alcohol es? Primario, perfecto. Los alcoholes primarios cuando se oxiden van a generar ¿qué productos? Aldehídos, siempre. Los alcoholes primarios no pueden generar cetonas. Para generar cetonas necesito tener un alcohol ¿de qué tipo? Secundario, ¿sí? Ya perdí la cuenta. La primera que contestó fuiste Naomi. ¿O quién contestó ahorita? Luis Ángel. Ahorita que pregunté del alcohol, Luis y Yadira. Y el último, la última persona que contestó del aldehído, ¿quién fue? Ajá, Luis, Yadira y luego Naomi. Ya, gracias. Ajá. Un aldehído en una reacción de oxidación siempre va a generar un aldehído. No puede generar una cetona. La posterior oxidación del aldehído me va a generar ¿qué? ¿Qué grupo funcional? Ácido carboxílico. ¿Quién fue? Brisa. Ok. Gracias, Brisa. ¿Cuál es el Bueno. profe ese que está señalando? Aquí estoy mostrando entonces una serie consecutiva de reacciones de oxidación. Partimos de un alcano y terminamos hasta un ácido carboxílico. De todos esos grupos funcionales, ¿cuál tiene el menor estado de oxidación? El alcano. ¿Cuál de ellos tiene el mayor estado de oxidación? El carbono de este grupo funcional de ácido carboxílico. Puedo comprobarlo calculando el estado de oxidación. Secundario. Aquí se muestra entonces, en la medida que yo paso de este carbono, que es el más oxidado de todos, porque tiene dos oxígenos unidos por medio de dobles enlaces, es el dióxido de carbono, y voy hacia la izquierda Creo que fue Luis y para transformarlo sí, a Luis ácido y fórmico, ese que nos inyectan las hormigas rojas y que duele mucho. Posteriormente a formaldehído y después a metanol, para terminar con un carbono que ya no tiene ni un solo oxígeno, sino solamente hidrógenos. Estoy hablando de un alcano. Aquí estoy mostrando entonces al pasar de derecha a izquierda que estoy incrementando el número de hidrógenos. Se está experimentando una reacción de reducción. Si voy en el sentido contrario, ahora de izquierda a derecha, las moléculas se vuelven más oxidadas. Se están generando reacciones de oxidación. Del alcano al alcohol, del alcohol al aldehído, del aldehído al ácido carboxílico y del ácido carboxílico pues ya destruí la molécula, prácticamente la quemé. Eso es dióxido de carbono. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. ¿Cuál, perdón? Ah, ok.
En esta gráfica, ¿sí?, se muestra una flecha de doble punta. Me está indicando que si voy de derecha a izquierda, las moléculas se vuelven más reducidas. Están reduciendo su estado de oxidación. Al pasar de dióxido de carbono a ácido fórmico, posteriormente a formaldehído, después a metanol y por último al alcano, que en este caso es el CH4, el metano, estamos hablando de reacciones de reducción. ¿Por qué de reducción? Porque voy incrementando el número de hidrógenos y también voy disminuyendo el número de oxígenos. Pero si ahora voy al revés, de izquierda a derecha, estamos observando que se incrementa el estado de oxidación de las moléculas. Las moléculas se vuelven más oxidadas. Entonces, estamos hablando de reacciones de oxidación. Al decir más oxidadas, me refiero exclusivamente al estado de oxidación del carbono del grupo funcional. Véanlo aquí. El carbono del metano tiene estado de oxidación -4. El metanol ha disminuido su estado de oxidación, ha incrementado el estado de oxidación, se está volviendo más positivo. Pasa a carbono -2. De carbono -2 pasa a carbono 0. Este 0 puedo decir que es más positivo que este -2, que es negativo. Definitivamente +2 sí me está indicando ya por ese signo que tiene que ha incrementado mucho más el estado de oxidación. El número se ha vuelto mayor. Y termino con +4. Empecé en -4 y estoy terminando en +4. Si voy de izquierda a derecha, estoy observando un incremento en el estado de oxidación. En la medida que se incrementa el estado de oxidación, estamos hablando de reacciones de oxidación. Cuando disminuye la magnitud de ese número del estado de oxidación, estaríamos yendo de derecha a izquierda, entonces hablamos de reacciones de reducción, de una disminución en el estado de oxidación de las moléculas. ¿Puedo pasar a la siguiente? Por cierto, ya se va a acabar. Quedan casi 2 minutos para que termine esta primera sesión del Zoom. Bueno, continúo en la siguiente. Dijimos entonces que un aldehído, cuando se oxida, se convierte en un alcohol primario. Cuando se reduce. Si el alcohol primario se oxida, me genera un aldehído, pero ahora voy en el camino de regreso. El aldehído, después de una reacción de reducción, se va a transformar en un alcohol primario. Una acetona, cuando se reduzca, se va a transformar en un alcohol secundario. Si oxido un alcohol secundario, voy a generar una acetona. Un ácido carboxílico, cuando se reduzca, me va a generar un alcohol primario. Es conveniente que anoten esto. Aquí estoy mostrando el camino de regreso. Acabamos de hablar de reacciones de oxidación. Ahora les estoy mostrando las reacciones de reducción. Así como les había dicho que un alcohol primario siempre se oxida a aldehído, que un alcohol secundario se va a oxidar siempre a acetona, ahora les comento que un aldehído se va a reducir a alcohol primario. Una acetona se va a reducir a alcohol secundario. Un ácido carboxílico se reduciría a alcohol primario. Queda menos de 1 minuto. Entonces, me voy a salir para volver a enviarles el ID. Si no han tomado nota de esta diapositiva, ahorita que regresemos. Entonces, quiero preguntarles, ¿ha quedado claro a qué se oxida un alcohol primario y un alcohol secundario? ¿A qué se reduce un aldehído, una acetona y un ácido carboxílico? Perfecto. Ahora les quiero preguntar. Aquí tengo un alcohol primario que se va a oxidar a un aldehído. Aquí tengo un alcohol primario que se va a oxidar a un ácido carboxílico. Si yo hablara del mismo alcohol primario, y quiero experimentar la reacción de oxidación, ¿a qué se oxidaría? ¿A aldehído o ácido carboxílico?
¿Depende de qué? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Al aldehído. ¿Por qué, Brisa? Sí. Así es. Perfecto, ¿sí? Primero se va a oxidar al aldehído. ¿El aldehído se puede oxidar a ácido carboxílico? Claro que sí. ¿Brisa? Ok. Ahora sí. Gracias. Sí. Ay. Ya. Entonces, un alcohol primario sí se puede oxidar hasta el ácido carboxílico, pero primero se oxida hacia aldehído. Si yo no coloqué suficiente oxidante o si estoy utilizando un oxidante suave, la reacción se va a detener en el aldehído. Posteriormente puedo hacer una segunda oxidación, sí, claro que sí, para llegar hasta el ácido carboxílico, pero no va a pasar desde una primera etapa. El alcohol primario no se va a oxidar inmediatamente a ácido carboxílico. Tiene que pasar por el aldehído. ¿Sí? ¿A qué se oxida un éster? A un alcohol primario, pero también se puede oxidar a... Exactamente. Entonces, tomen nota de esto, por favor. ¿Sí? Perdón, ¿preguntabas algo, Luis Ángel? Depende. Ok, perdón, confundí. Escuché un ruido y pensé que era tu voz. Ajá. Oxígeno. Bueno, entonces, un éster se puede, perdón por la palabra, no es oxidar, reducir. Un éster se puede reducir a alcohol primario, pero también se puede reducir a un aldehído. A diferencia de como les expliqué en el alcohol primario se puede oxidar primero a aldehído y después se puede ir hasta él al ácido carboxílico. Pero ahora estoy hablando de reacciones de reducción. ¿El éster se puede reducir a alcohol primario? Sí. ¿Se puede reducir a aldehído? Sí. En un solo paso. Aquí no les voy a decir, no, pero es que el éster primero se va a reducir a alcohol y después de que se reduzca alcohol se va a reducir a aldehído. No. Depende del reactivo que vayamos a utilizar. Yo puedo reducir el éster hacia alcohol primario o lo puedo reducir hacia aldehído. Entonces, ¿de qué depende que se transforme un éster en alcohol primario o se transforme en el aldehído? En el reactivo que vamos a utilizar como agente reductor. En un momento les voy a mostrar los agentes reductores. Voy a regresar un momento a la diapositiva anterior. En esta diapositiva anterior les mostré que el aldehído se va a reducir a alcohol primario. La acetona se va a reducir a alcohol secundario y el ácido carboxílico se reduce a alcohol primario. Pero los ésteres se pueden reducir ya sea a alcohol primario o hacia aldehído. Cuando se reducen a alcohol primario, bueno, este fragmento o R2 generalmente aparece como un alcohol primario. Aquí en el aldehído puede aparecer como alcohol, puede aparecer como sal, etc. De la misma manera, como los ésteres pueden reducirse a más de un grupo funcional, también lo van a hacer las amidas. Las amidas también son derivados de ácido carboxílico. Entonces, voy a la siguiente diapositiva. La amida se va a reducir a una amina primaria. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2 hidrógenos. Entonces, esta amina, bueno, dependiendo de los sustituyentes que tenga aquí en el nitrógeno, en este caso sería una amina terciaria porque ya tengo otros 2 alquilos que no había visto. Pero la amida la puedo reducir a una amina y la puedo reducir a un aldehído. Entonces, no necesariamente, aquí no puedo decirles, la amida siempre se va a reducir a amina. No es cierto. Porque se puede reducir ya sea a amina o se puede reducir a aldehído.
Amida es cuando el nitrógeno está unido a un grupo carbonilo y amina es cuando el nitrógeno está unido a carbonos o también a hidrógenos. Cuando nada más está unido a un solo carbono es una amina primaria. Esta amina está unida a 3 carbonos. Es una amina terciaria. Les había dicho al principio que era una amina primaria porque estaba observando esta parte de los hidrógenos, pero me equivoqué. En realidad el nitrógeno está unido a 3 fragmentos orgánicos. Entonces es una amina terciaria. Nuevamente, esta amida se está mostrando que se está reduciendo a aldehído. Vamos recordando entonces, en las reacciones de reducción, el aldehído se reduce a alcohol primario, la acetona a alcohol secundario, el ácido carboxílico a alcohol primario, el éster también a alcohol primario o bien a aldehído, y las amidas se reducen a aminas o aldehídos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o gustan que me regrese una o dos diapositivas para que puedan copiar? Ok. Esta tabla es muy importante y les voy a pedir que la copien o le hagan captura de pantalla o le tomen foto, etcétera, porque la van a necesitar para que puedan hacer los ejercicios que no vamos a hacer hoy, los vamos a hacer mañana. ¿Cómo se va a leer esta tabla? Bueno, me está indicando que en este recuadro en color rojo tengo bandas de 3 colores. ¿Sí se aprecia bien el verde, el naranja y el rojo o se confunde lo que están en la pantalla que están observando? Se confunde el naranja con el rojo. ¿Sí se distingue bien? Ok. Ok. Esta banda en color verde me indica que el agente reductor, el reactivo que vamos a utilizar para reducir cualesquiera de estos compuestos carbonílicos, es efectivo. Lo reduce. Cuando está en naranja, pues sí lo reduce, pero con mucho esfuerzo. O sea, va muy lento. Mientras que cuando uso un reactivo que me marca en color verde, mi reacción es rápida y es efectiva. Pero si me marca en color naranja, la reacción puede tardar un mes. Un mes, el dejar el matraz agitando o con calentamiento y al cabo de un mes ver si ya la reacción se llevó a cabo. Puede tardar inclusive más de un mes y darnos un rendimiento muy bajo. Entonces, preferimos utilizar los que están marcados con color verde. Y en color rojo, pues definitivamente no funciona para reducir ese compuesto. Bueno, ubicando esos colores, ahora voy a observar esto. Aquí tengo una imina. Esta imina se puede reducir a... ¿Qué grupo funcional es este? Este que estoy señalando. ¿Una qué? Amida. No, profe. Amida es este que tengo acá. Amida es un nitrógeno unido a un grupo carbonilo. Eso es una amida. Pero aquí no hay carbonilos. Entonces, ¿este qué grupo funcional es? Nitrógeno no está unido a carbonilos, está unido a un carbono y a otro carbono. Y le queda un hidrógeno nada más. ¿Qué grupo funcional es? No, tampoco. Es exactamente este grupo funcional que les estoy mostrando aquí. Es una amina. Aquí es una amina terciaria, porque el nitrógeno tiene 3 sustituyentes alquílicos. Aquí hay 2 Se parece a la... y aquí hay 1. Pero en este caso, el nitrógeno tiene 2 sustituyentes alquílicos. Aquí está uno y aquí está el otro. Entonces es una amina secundaria.
¿Qué me está indicando esta tabla? Que una imina se puede reducir a una amina secundaria utilizando cualesquiera de estos agentes reductores. Puedo utilizar el cianoborohidruro de sodio, el borohidruro de sodio, borohidruro de litio, el hidruro doble de litio y aluminio, o utilizar el borano. Cualesquiera de estos. La mayoría de los agentes reductores incluyen boro. Entonces, fácilmente puedo hacer reducción de una imina a una amina secundaria utilizando cualquiera de ellos. Pero ahora vamos con un aldehído. Con un aldehído, ¿podré utilizar el cianoborohidruro de sodio o el borano para reducirlo de aldehído a alcohol primario? Así es, entonces no es recomendable, ¿sí? ¿Qué agentes reductores me convienen para reducir un aldehído a un alcohol primario? Estos que están marcados en color verde. ¿Quiénes son los que están marcados en color verde? El borohidruro de sodio, borohidruro de litio o el hidruro doble de litio y aluminio. Cualesquiera de esos es efectivo. En pocas palabras, si yo les pongo como ejemplo el acetaldehído para generar el etanol y les pongo este reactivo en la flecha de reacción, pues ustedes me tendrían que decir que pues la reacción no está favorecida o que la reacción no procede, porque además de que tarda demasiado, el rendimiento puede ser muy bajo. Para convertir una acetona a un alcohol secundario, ¿qué agentes reductores me convienen utilizar y cuáles debo de evitar? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Sí? Hidruro doble de litio y aluminio. Doble porque tiene dos metales, así se llaman este tipo de hidruros. Hidruro doble de litio y aluminio. Efectivamente, esos tres, al igual que para transformar un aldehído a un alcohol primario, debo de utilizar para convertir una acetona a un alcohol secundario. Me convienen exactamente los mismos reactivos para hacer la reducción de un aldehído o de una acetona a sus respectivos alcoholes. Y debo de evitar el cianoborohidruro de sodio y el borano. Ahora vamos con un éster. El éster ya es más difícil de reducir. Bueno, si lo quiero reducir a un alcohol primario, ¿qué agentes reductores debo de utilizar? Ajá. Tardaría mucho. Sí, así es, Naomi. Ok. Lleva 6 participaciones el día de hoy, Naomi. Efectivamente, el éster se va a poder reducir a alcohol primario si utilizo borohidruro de litio y si utilizo también hidruro doble de litio y aluminio. Pero si quiero convertir el éster a un aldehído, no lo quiero convertir a un alcohol primario, ahora quiero convertirlo a un aldehído. Ahora el reactivo que voy a utilizar se llama Dival. ¿Sí? De tarea para mañana. Esta es para mañana porque la vamos a utilizar mañana en ejercicios. Investiguen qué es el Dival. Son las siglas del reactivo. ¿Qué significa Dival? Y también de tarea para mañana, así como les estoy mostrando qué reactivos se utilizan para llevar a cabo las reacciones de reducción,
ustedes van a buscar qué reactivos se utilizan para llevar a cabo reacciones de Pues les oxidación. conviene el borohidruro Puede ser oxidación sodio, de alcoholes, oxidación de alquenos, borohidruro oxidación de hidruro aldehídos, de oxidación de litio. cetonas. Pero investiguen El otro qué que no sé reactivos se cómo utilizan como agentes oxidantes. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la tarea de mañana? Primero, tienen que investigar qué es el Dival y segundo, investigar los agentes oxidantes que se utilizan en reacciones en química orgánica. Vuelvo a comentar, ¿qué tipo de reacciones? Para oxidar alcoholes, alquenos, alquinos, cetonas, aldehídos, etc. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con la tarea de mañana? Sí, sí voy a abrir plataforma. La tarea es para mañana, entonces tienen para entregarla hasta mañana antes de la hora de clase. Y mañana tenemos la clase temprano, a las 10:50. Tienen hasta las 10:50 justamente para subir su tarea. La tarea, vuelvo a comentar, tienen que investigar qué es el Dival e investigar los agentes oxidantes que se utilizan para las reacciones de oxidación de los compuestos orgánicos. Ahora, una amida. Vean cómo en esta tabla reducir una amida ya es bastante más difícil comparado con reducir una imina. La amida no funciona si se utiliza el cianoboriruro de sodio, tampoco si se utiliza el boriruro de sodio o el boriruro de litio. Pero el hidruro doble de litio y aluminio y el borano sí funcionan para reducir la amida hacia una amina terciaria. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar más de un agente reductor para convertir la amida a una amina terciaria, sí, pero solamente dispongo de dos. Solo puedo utilizar el borano o el hidruro doble de litio y aluminio. Y para oxidar un ácido, para reducir un ácido carboxílico a alcohol primario, ¿cuántos puedo utilizar? Nada más el borano. ¿Sí? El hidruro doble de litio y aluminio no es recomendable. Son de esas reacciones que llegan a frustrar, que pasan los días y la reacción no avanza. Ahora, si no quiero reducir la amida a amina primaria, si ahora la quiero reducir a un aldehído, ¿qué agente reductor debo de utilizar? Así es, ¿sí? Entonces, la amida la puedo convertir selectivamente a amina terciaria, sí, si utilizo el hidruro doble de litio y aluminio o si utilizo el borano. Pero si nada más tengo en el laboratorio el hidruro de litio y aluminio, y además bajo la temperatura a 0 grados centígrados, entonces voy a convertir la amida hacia aldehído. Vuelvo a hacer la diferencia aquí. La amida utilizando el hidruro doble de litio y aluminio se puede reducir a una terciaria. Utilizando otra vez hidruro doble de litio y aluminio, pero bajando la temperatura a 0 grados centígrados, ahora la reducción se dirige hacia un aldehído. ¿Qué estoy haciendo? Manipulando las condiciones de la reacción para transformar la amida a este grupo funcional que a mí me interesa. Si hago la reducción con hidruro doble de litio y aluminio a temperatura ambiente o le aplico un poquito de calentamiento, se va hacia la amina terciaria. Pero si bajo la temperatura y utilizo este hidruro, el hidruro doble de litio y aluminio, entonces la convierto en un aldehído. El ácido carboxílico, que funciona únicamente con el borano para transformarse en el alcohol primario, se puede reducir también a un aldehído, pero se tiene que hacer vía un cloruro de acilo. Si utilizo este carbonilo, un cloruro de acilo, sí puedo convertir el ácido carboxílico a un aldehído. En esta tabla entonces podemos observar
que los más difíciles de reducir son los ácidos carboxílicos. Son ligeramente más fácil para la reducción las amidas, los ésteres ya son medianamente más fáciles, las cetonas se puede decir que sí son fáciles, los aldehídos bastante más fáciles y las iminas esas sí son regaladas. Prácticamente cualquier agente reductor que le pongamos se reduce. Solo el borato. Estamos viendo entonces que en estos derivados de ácidos carboxílicos, terminando con esta imina, pasamos de carbonilos menos reactivos. El menos reactivo de todos ante las reducciones es el ácido carboxílico, hasta los más reactivos como el aldehído o esta imina. ¿Sí se entiende entonces lo que se presenta en esta tabla, en esta diapositiva? Ok. Me gustaría, si alguien tiene alguna duda, que me lo dijera, porque esta tabla la van a necesitar para que ustedes puedan aplicarla en las reacciones. Si no la saben leer, entonces, pues de pronto sí van a decir como que qué me dice el verde, qué me dice el rojo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Exactamente, es el reactivo ideal. En el caso de la imina, cualquiera que tengas es el ideal. Cualquiera simplemente la va a reducir. ¿Sí? Casi con que mires a la imina ya se redujo. Así de fácil. Pero el ácido carboxílico, pues por más que le cantes bonito, le bailes un jarabe ahí zapateado, nomás no se reduce. Solamente hasta que se consigue el borano. El borano, ya específicamente hablando, a nivel de manipulación de laboratorio, es muy difícil de manipularlo. Es un gas. Ese se compra en tanque y puede ser explosivo. Entonces, son condiciones de reacción que se pretenden hacer a pequeña escala, hacerlo muy pequeñito para evitar riesgos mayores. De los que, bueno, de por sí la mayoría de los hidruros son explosivos, pero bueno, teniendo las condiciones adecuadas en el laboratorio, como la atmósfera inerte, se pueden manipular muy bien. Yo los he manipulado. ¿Se me ha aprendido alguno de ellos? Sí se me ha aprendido. Cuando el clima ha estado así como ahorita, o cuando está lloviendo, estos se prenden, pero de volada. Sí. No es necesario que ustedes les acerquen un cerillo, así de la nada, se encienden. Entonces, son peligrosos, por supuesto. De ahí que querramos, pues, hidruros que sean todavía lo más amigables posibles. Recuerden entonces que estos tres, el ácido carboxílico, la amida o el éster, se pueden convertir en más de un grupo funcional. Pueden ser en alcohol o en aldehído, en amina o aldehído, y otra vez aquí en alcohol o en aldehído. ¿De qué depende? Del agente reductor que estemos utilizando y de si se baja o no la temperatura. Bueno. ¿Tienen esta tabla ahorita a la mano? ¿Le tomaron una foto o le hicieron captura de pantalla? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el producto de esta reacción? Estoy hablando de una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque tengo un agente reductor. ¿Qué agente reductor es? Perfecto, borururo de sodio. ¿A cuáles puede reducir el borururo de sodio? ¿A qué grupos funcionales? Derivados de compuestos carbonílicos. En este compuesto, en este compuesto tengo este grupo funcional carbonilo, pero también tengo este grupo funcional carbonilo. ¿Qué grupo funcional es este? El que está a la izquierda. ¿Y qué grupo funcional es el que está a la derecha? Dice lo que está son en dos verde, carbonilos, pero son diferentes. es lo que se usa para el que estoy señalando, reduzca, ¿qué grupo funcional es? Es un éster. ¿Y este carbonilo? Perfecto. Ahí tengo dos carbonilos, una acetona y un éster, en la misma molécula, pero estoy utilizando borururo de sodio. La primera pregunta, ¿se van a reducir los dos, el éster y la acetona? No. ¿Cuál se reduce?
Correcto. ¿Sí? Estoy utilizando boríruro de sodio y yo tengo un éster y una acetona. Pero el boríruro de sodio reduce a la acetona y al éster. De aquí a que lo intenta reducir, la acetona ya se redujo por completo. Entonces ya se gastó o se consumió a todo el boríruro de sodio. ¿Cuál se reduce en esa molécula? Solamente la acetona. Y el éster, que lo pensó demasiado, pues va a permanecer intacto. Entonces, en esta molécula, solamente esta parte que proviene de la acetona, se transformó en un alcohol secundario. Y el éster queda intacto. No se redujo. Muy bien, Yadira. En la siguiente molécula, ¿quién me explica la reacción? Yadira. Se redujo. Ajá. ¿Cuál se reduce? Una acetona. Sí. Ujú. Pero ajá. Así es. Ajá. Tengo este agente reductor. Y este es un reductor de carbonilos. Entonces no me voy a fijar ni en la amina, ni en el alcohol, ni en este alcohol, ni en este metoxi. ¿En qué me fijo? En carbonilos. ¿Acetona? Solo en este carbonilo. Es un carbonilo de éster. ¿Y a un carbonilo de éster lo reduce el hidruro doble de litio y aluminio? ¿A qué lo reduce? Exactamente. Aquí está el éster y efectivamente el hidruro doble de litio y aluminio sí lo reduce. ¿A qué va a reducir el éster? A un alcohol primario. Entonces, ¿qué voy a dibujar en esta molécula? En lugar del éster, ¿qué dibujo? Una acetona. Así es, ¿sí? Entonces aquí en lugar del carbonilo es un OH. El O-metilo se fue, se va y se transforma también en un alcohol. O sea, este O-metilo agrega un hidrógeno de estos de aquí, del hidruro. Solo la acetona. Entonces la molécula puede reaccionar de formas diferentes, sí, dependiendo de qué. Ay, ya se va a acabar otra vez la segunda sesión del Zoom. Terminando esta sesión ya no nos vamos a conectar, ya continuaríamos la clase de mañana. Entonces, aquí es importante que observen cuál es el agente reductor. Para ello, para que lo puedan ubicar, pues necesitan tener esta tabla a la mano. ¿La pueden encontrar en libros de manera desglosada? Claro que sí, pero yo prefiero trabajarla así, porque aquí está bastante bien esquematizada, bastante clara, se puede leer sin ningún problema. A tener reacción por reacción y estar especificando qué hidruros sí funcionan y qué reacciones no funcionan. Entonces, prefiero que hagan uso de esta tabla. Ya les mostré cómo leerla. Y ahorita pues he comprobado que efectivamente me están dando las respuestas correctas. Tenemos otro agente reductor que es el hidrógeno molecular, que se va a utilizar con un catalizador que se llama el catalizador de paladio envenenado con carbono. Utiliza temperaturas altas y dependiendo del metal, depende de qué metal sea el que utilicemos, será también el tipo de producto que podamos generar. Por ejemplo, vean, ¿qué significa CHO en esta molécula? Es un alcohol, un éster, y es ¿Alguien que me explique antes de que se acabe la segunda sesión del Zoom?
CHO es un carbonilo de aldehído. El hidrógeno está unido directamente al carbono. El oxígeno también está unido directamente al carbono por un enlace doble. Entonces, este es un aldehído. Es carbono-oxígeno doble enlace unido a un hidrógeno. Bueno, aquí tengo un agente reductor. Es hidrógeno. Voy a agregar hidrógeno aquí. Pero fíjense que el carbonilo no se afecta. ¿Qué es lo que se afecta? El doble enlace. Los alquinos pueden tener reacciones de reducción, claro que sí, lo comentamos al principio de la clase. El alcohol primario. El hidrógeno generalmente no se puede utilizar como agente reductor para compuestos carbonílicos, sean aldehídos, cetonas, amidas, ésteres, los que tengo aquí en general. Cualesquiera de ellos no van a poder ser reducidos con hidrógeno y un catalizador metálico envenenado con carbono. Cuando tengo estas condiciones, el carbonilo no se reduce, pero sí va a reducir a enlaces dobles o triples. ¿Como cuáles? Como enlaces dobles carbono-carbono, enlaces de alquenos, enlaces dobles carbono-nitrógeno, de iminas, carbono-carbono triples de alquinos o carbono-nitrógeno triples del grupo ciano. Entonces aquí tengo un doble enlace carbono-carbono. Si esta molécula se somete a reacción bajo estas condiciones, el alqueno se va a reducir a alcano. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se va a unir en este doble enlace. Cuando se une en el doble enlace, pues se rompe el enlace pi y se generan dos enlaces sigma. Cada uno de esos enlaces está uniendo un hidrógeno. Desaparece el alqueno y ahora se forma el alcano. Dependiendo del metal, si utilizo platino, rodio o rutenio, puedo hidrogenar o reducir selectivamente anillos aromáticos en presencia de enlaces bencílicos, ¿sí?, del carbonilo. Depende de este metal para que yo pueda hacer la reducción. Y aquí se observa la tendencia hacia la hidrogenación. Estamos partiendo de los más difíciles para hidrogenar hacia los más fáciles. ¿Se pueden hidrogenar los aromáticos? Sí, pero son extremadamente difíciles. ¿Se pueden hidrogenar los nitrilos? También. Los halogenuros de alquilo también. Puedo hidrogenar alquenos para convertirlos a alcanos, iminas para convertirlos a aminas, alquinos para reducir los alquenos, nitroalcanos para reducirlos a arilaminas, o halogenuros de ácido para reducirlos a aldehído. Bueno, esto se los voy a explicar mañana. Tenemos aquí las reacciones de reducción y de oxidación que están marcadas en color azul y en color rojo, pero bueno, esto me gustaría comentarlo mañana con más detalle. Ya solamente me quedan 4 minutos en esta segunda sesión del Zoom. Por ejemplo, en esta gráfica me dicen que las reacciones de oxidación se muestran en color rojo, mientras que las de reducción se muestran en color azul. Las que están en color negro no son ni de oxidación ni de reducción. Ese es otro tipo de reacciones que por el momento no nos compete. Entonces, el alquino, un alquino, cuando se coloca en presencia de ozono, que es oxígeno 3 y agua, se va a oxidar a ácido carboxílico, ¿sí? ¿Un alquino se puede transformar en ácido carboxílico? Sí. ¿Utilizando qué? Ozono y agua. ¿Un aldehído se puede transformar a ácido carboxílico? Sí. ¿Utilizando qué? Ácido crómico en presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces, eso es lo que me está diciendo. ¿El ácido carboxílico se puede reducir a un alcohol primario? Sí, siempre y cuando utilice hidruro doble de litio y aluminio. Entonces, esta gráfica no es tan difícil de leer. Voy a ver si le puedo eliminar las que no nos corresponden, que están en color negro, para que
se presenta esta gráfica para que ustedes puedan ver de manera más general cómo podemos transformar un grupo funcional en otro, utilizando reacciones de oxidación o de reducción. Para mañana entonces, la tarea, por favor, no se les olvide, busquen qué es el Debye y busquen los agentes oxidantes para reacciones de oxidación en química orgánica. Pueden buscar por reacción o pueden buscar una tabla como la que les estoy mostrando. Si no encuentran la tabla como tal, entonces pueden buscar en función de reacciones de oxidación de alquenos, de alquinos, de aldehídos, cetonas y de alcoholes primarios y secundarios. Bueno, eso es todo por hoy. Nos quedan prácticamente 1 minuto y segundos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Con la clase de hoy o con la tarea de mañana? De acuerdo, entonces terminamos la clase por hoy. No hemos acabado las reacciones de oxidación, estas las vamos a terminar mañana. Y mañana vamos a ver el último tipo de reacciones, que son las pericíclicas. Bueno, eso es todo, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Si alguien tiene alguna pregunta de su proyecto integrador, le puedo atender con todo gusto.